Señor Tuesta. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Me han preguntado, y he dicho que voy a esperar que usted llegue para que nos lo pueda explicar, sobre lo que ha dicho la Comisión de Venecia en el informe que ayer hemos podido conocer. En términos concretos, más allá de lo que pueda significar para un debate académico y en fin, que siempre es interesante, para la reclamación concreta que hizo el presidente del Congreso en ese momento, ¿tiene alguna vinculación, alguna conexión o va a ser determinante para el desenlace que ellos esperan, que es revertir la disolución del Parlamento de la República? En verdad, en mi opinión, el informe de la Comisión de Venecia no tiene una relación directa con el tema de nuestros días. Ayer decía en otra emisora cómo es que este tema ya resulta casi de arqueología constitucional, porque en el Perú se suceden los hechos con tanta velocidad que ya ha quedado desfasado en realidad este tema. Sin embargo, hay algunos aspectos que podrían ser útiles en el debate que está ahora en curso en relación a la disolución constitucional. Pero si me permite explicarlo brevemente. El entonces presidente del Congreso formuló una consulta a la Comisión de Venecia en relación a la posibilidad de que se plantearan cuestiones de confianza frente a iniciativas de reforma constitucional. Entonces, lo que ha hecho la Comisión de Venecia es responder respecto de esa pregunta. Claro. Pero esa era una interrogante formulada ante la eventualidad de que el presidente de la República o el gabinete pudiese plantear una cuestión de confianza sobre la reforma para el adelanto de las elecciones, que era una reforma constitucional. Pero sobre ese punto nunca llegó a plantearse cuestión de confianza, de modo tal que la respuesta que da la Comisión de Venecia es más o menos en abstracto respecto de una posibilidad. Una posibilidad que, por cierto, ya tenía precedentes en el caso del Perú. Ha dicho, a mi juicio, tres cosas importantes la Comisión de Venecia en relación al tema que se le ha formulado. La primera es que es inusual que se haga cuestión de confianza sobre iniciativas constitucionales. Y eso es cierto, es inusual porque en el derecho comparado hay, el modelo peruano es más o menos sui generis, ¿no? Es decir, en Europa predominan los modelos parlamentarios y hay algunos modelos de presidencialismo atenuado, pero no hay el presidencialismo puro, digamos, de los Estados Unidos. El caso del Perú se asimila más a los presidencialismos atenuados y efectivamente, aun cuando en esos modelos en Europa se han producido disoluciones del Congreso, hemos conversado aquí en otras oportunidades sobre la disolución de la Asamblea de Portugal, la disolución de la Asamblea Francesa, pero efectivamente no hay suficiente casuística como para decir, no, esto es muy usual en otros lugares. Entonces ha dicho lo que se esperaba, no es usual, pero creo, sin embargo, que esa respuesta es también concluyente respecto de otro aspecto, de otro punto. ¿Cuál? Y es que no es inusual, es inusual, pero no es ilegítimo, no es inconstitucional, no es ilegal. ¿No? Decir que esta figura es inusual no significa en absoluto que esté al margen del ordenamiento constitucional, pero no solo eso. La primera afirmación entonces esto es inusual, efectivamente en el derecho comparado no encontramos tantas figuras vinculadas a esta, pero ha dicho además, y esta es la segunda afirmación, y a mí me parece que es la más importante, que de la lectura, de la revisión que ellos hacen de la Constitución Política del Perú, pueden concluir finalmente que no hay un límite respecto de la cuestión de confianza. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante no solo respecto de la consulta que se le formuló, sino que también sí tiene, y ahí respondo a la pregunta que usted me formulaba, yo creo que ahí sí hay elementos que pueden ser útiles para cualquier decisión que pudiese tomar en el Tribunal Constitucional. Porque ¿cuál sería el vínculo? Porque la cuestión de confianza, si bien es cierto, no se pidió por una reforma constitucional, ha sido cuestionada porque dicen que no ha cumplido con los requisitos. La cuestión de confianza, que es la que hoy día nos ocupa, es decir, aquella que dio lugar finalmente a la disolución del Congreso, es una que se plantea respecto
de la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Se hace cuestión de confianza para que modificando esa ley se cambie el procedimiento para la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto ha sido plenamente confirmado por la Comisión de Venecia, es decir, la legitimidad de ese tipo de planteamiento, que por lo demás ya estaba ampliamente reconocido también por el propio Tribunal Constitucional, como lo sabemos bien, porque en noviembre pasado el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta cuestión. De modo tal que yo diría que fortalece de algún modo la posición del Ejecutivo en relación a su legítima potestad de plantear cuestión de confianza sobre cualquier iniciativa, ¿no? Incluso en materia constitucional, porque no ha dicho que sea ilegítima. Claro, ha dicho que es inusual, pero que no tiene límites. Así es. Y respondiendo efectivamente, y esto es bien importante, el pedido que hizo el presidente del Congreso en ese momento, ¿no es cierto?, que la discusión iba por si el presidente podía hacerlo por el dato de elecciones. Y hay además un tercer aspecto que también me parece vale la pena destacarse, ¿no? Y es que yo imagino que después de este escenario más o menos pintoresco con el que fue recibida la Comisión de Venecia por la Comisión de Constitución del Congreso, claro, la impresión que se deben haber llevado, el impacto debe haber sido muy sentido por los integrantes de la Comisión de Venecia, que una de las cosas que ha dicho es que cualquier reforma constitucional requiere ponderación, diálogo, consenso, ¿no? Es decir, todo lo contrario de lo que hizo la Comisión de Constitución, que mandó al archivo la propuesta. Exactamente. No más, mandó al archivo la propuesta al día siguiente de que ellos se fueron y sin esperar sus conclusiones. Sin esperar las conclusiones que ellos mismos habían requerido, ¿no? De modo tal que yo creo que el informe de la Comisión de Venecia, que como sabemos no es vinculante y sabemos bien cuyos resultados, digamos, se refieren a una situación política y constitucional anterior, ¿no? Pero sin embargo yo creo que fortalece más bien la posición del Ejecutivo. Como criollamente se dice desde siempre, es el ir por lana y salir trasquilado, ¿no? Sí, pues eso yo también considero que eso es lo que ha pasado. Pero ahora el Tribunal Constitucional, a través de su presidente ayer, ha dicho que van a discutir, entre otros casos, sin duda todos importantes, el tema de la demanda competencial que ha presentado el presidente de la Comisión Permanente del Congreso para que se dirima justamente si está en el marco constitucional la decisión del presidente de disolver el Parlamento de la República. Al margen de que el tribunal es el que va a tomar la decisión, ¿cuál es su reflexión, digamos, constitucional, legal? ¿Es viable ese pedido? ¿Cumple los requisitos? ¿Debería declararse admitida? ¿Debería declararse improcedente? En fin, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, el Código Procesal Constitucional establece dos condiciones para la procedibilidad de una demanda competencial. La primera es que esta demanda sea planteada por el titular del órgano que reclama el derecho o el mejor derecho a una competencia. Y por otra parte, como bien sabemos, en el caso de los órganos colectivos, como es el caso del Congreso de la República, se requiere además la aprobación del Pleno. De acuerdo. Ante la disolución del Congreso, entonces estamos en una situación sui generis en la cual no tenemos un presidente del Congreso que pueda suscribir esa demanda y no tenemos tampoco un pleno que pueda haber aprobado la demanda. En consecuencia, desde el punto de vista procesal, esta demanda no podría ser admitida. Ahora, el argumento que ha planteado el señor Alabaechea en su escrito de demanda alude a la necesidad de que no quede en una situación de indefensión el Congreso o el ex Congreso de la República. Sin embargo, incluso este aspecto es discutible, y es discutible porque no es que haya tal indefensión, porque eventualmente podría plantear también la demanda del propio defensor del pueblo. Sí. El Código Procesal Constitucional establece, digamos, una situación análoga, expresamente no lo dice cuando se trata de las demandas competenciales, pero sí dice que se rige, que se adoptan los procedimientos propios de la inconstitucionalidad, ¿no? Y ahí sí el defensor del pueblo tiene competencia. Entonces, análogamente podría entenderse que también el defensor del pueblo podría eventualmente plantear demanda. Pero además digo, no hay tal indefensión porque desde mi punto de vista, cuando estamos frente a una colisión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo,
El verdadero dirimente no puede ser el Tribunal Constitucional, es el ciudadano, es el pueblo, es el soberano. Todos los poderes emanan del pueblo. También el Tribunal Constitucional, así lo establece la propia Constitución. Sí, claro. Todos los poderes emanan del pueblo. Quien está en el espacio superior es el pueblo. Y por lo tanto es al soberano al que le corresponde decidir ante un choque de poderes de esta índole. Así lo ha previsto la propia Constitución. Ahora, eso no significa que el presidente de la República arbitrariamente pueda disolver el Congreso. Si tal cosa ocurriese, se acude al pueblo efectivamente, pero el nuevo Congreso eventualmente puede acusar, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, al presidente de la República si es que hubiese vulnerado los derechos del Parlamento disuelto. De modo tal que no es que haya un vacío y una indefensión, existe una ruta, existe un camino. Ahora, además, camino que ya está, digamos, de alguna manera trazado a propósito de la convocatoria de elecciones de acá a 4 meses. Y sobre el cual además, y esto es muy importante, ya ha tomado jurisdicción el Jurado Nacional de Elecciones. El propio Tribunal Constitucional en otros precedentes, sobre todo ante acciones de amparos, de candidatos, etcétera, a veces incluso reconociendo la razón del demandante ha dicho, sí, pero podremos discutir las responsabilidades de los funcionarios, pero no podemos detener un proceso electoral por la zozobra, por las consecuencias, digamos, que esto podría tener, que son muchísimo mayores, ¿no?, que el daño que supuestamente se pretende remediar. Nada más porque el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia en materia electoral y ya convocó. Nadie puede irrumpir en ese espacio que está encapsulado y que es propio del Jurado Nacional de Elecciones. De modo tal que yo creo que aun si llegara a ventilarse en el Tribunal Constitucional la cuestión de fondo, creo que el Tribunal Constitucional debería desestimar la demanda, y debería desestimarla además porque en lo sustancial, en lo fundamental, la disolución se ha dado dentro del marco constitucional. En otras oportunidades creo que hemos tenido también ocasión de comentar cómo es que el artículo 132 de la Constitución, en su último inciso, no señala, digamos, la obligación del Consejo de Ministros de renunciar, o de los ministros de renunciar ante la desaprobación de sus iniciativas. Es decir, no condiciona esa desaprobación a una votación. Es verdad que el reglamento del Congreso alude a una votación, porque puede haber también una votación. No se excluye la posibilidad de una votación. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si no se vota nunca? ¿No? ¿Hay que esperar indefinidamente a una votación? No. No se puede. El artículo 132 de la Constitución dice que cuando se desaprueba una iniciativa, el gabinete o los ministros están obligados a renunciar. Ahora, la desaprobación, el prefijo lo que supone es la no aprobación, y fue precisamente lo que ocurrió. Es decir, el Consejo de Ministros fue al Pleno, pidió que se votara, que se votara de inmediato, se llegó a votar incluso, pero por la vía de cuestión previa. Pero el hecho macizo es que se inició la selección de magistrados del Tribunal Constitucional sin observar el pedido que había formulado el Ejecutivo, es decir, desaprobar. Lo que es una desaprobación, efectivamente. Sí, pues se ha tratado de jugar un poco con eso, pero creo yo ya las cosas se están como acomodando, y si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que va a evaluar el pedido, porque hay un pedido ya formal, pues no necesariamente ese va a terminar dándole la razón. Ahora, quisiera trasladarlo ya del ámbito de la discusión más constitucional, o en fin, que está vinculada al tema del Ejecutivo y su decisión y el cierre del Congreso o la disolución, al ámbito del Ministerio Público, porque hoy día, bueno, ayer ya por la tarde hemos conocido la decisión de 3 de 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos que han sacado literalmente al señor Pablo Sánchez de la investigación. Y claro, el antecedente es que el señor Pablo Sánchez ya había incorporado a 3 de ellos, de los miembros de la Junta, como investigados en el caso de los cuellos blancos del puerto. El argumento de ellos es que un fiscal supremo no puede investigarlos a ellos, que también son fiscales supremos, y que eso es en estricto lo que solo puede hacer la fiscal de la Nación. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo
lamento, por supuesto, que el fiscal Pablo Sánchez haya sido separado de la conducción de esta investigación, porque creo que daba garantías suficientes de un trabajo idóneo. Y por otro lado, me parece absolutamente impropio, por decirlo menos, que los propios fiscales que están sometidos ya a investigación sean los que decidan en la Junta de Fiscales quién los investiga o quién no los investiga. Sí, pues. ¿No? Eso es absolutamente impropio y creo que por decoro debieron haberse inhibido en todo caso de cualquier votación al respecto dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Sí, pero finalmente es un accionar que ya se ha observado como sistemático, al punto que el fiscal Rafael Vela, que coordina el equipo Lavallato, ha hecho el pedido a una fiscal supremo para que ella a su vez pida a un juez supremo que, por ejemplo, suspendan al señor Chávarri en medio de la investigación porque consideran de que él está generando acciones de hostilización contra los propios fiscales que están investigando el caso. Sí, es una situación lamentable, digamos, de vacío que se ha producido en realidad por acciones lo hemos comentado en otras oportunidades, por acciones del Congreso de la República, ¿no? No tenemos Junta Nacional de Justicia aún, fue disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura sin preverse este interregno en el que alguien tendría que controlar, fiscalizar, supervisar la acción de los magistrados. El Congreso de la República, en su Comisión de Acusaciones Constitucionales, en su momento se negó sistemáticamente a levantar inmunidades, y entonces estamos en una situación en la cual son los propios investigados los que terminan ¿Quién los investiga y quién no? Sí, ¿no? Pues eso es. Ahora, es verdad también que eso no debería durar mucho, porque, y aquí le pregunto también por esto, el próximo Congreso, que se elegirá el 26 de enero, tendrá dentro de sus prioridades que revisar esos casos y, colaborando con la justicia, levantarles la inmunidad para que los puedan investigar. Es decir, están, me da la impresión, controlando las cosas en el poco tiempo que tienen, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Claro, ya faltan solo 3 meses y 2 semanas para que tengamos elecciones para un nuevo Congreso. Y es evidentemente un Congreso que tiene una naturaleza muy singular y muy relevante, porque aun cuando vaya a legislar y vaya a tomar competencias por un periodo relativamente breve, sin embargo tiene una agenda de enorme importancia. Por una parte, sin duda, está este acompañamiento del que deben participar todas las instituciones para enfrentar la corrupción. Y enfrentar la corrupción, por supuesto, no puede significar bajo ningún punto de vista el hacer cargos gratuitos, ni, en fin, ni vulnerar la presunción de inocencia. No, sin duda, o sea, no tiene que haber pero, por supuesto, el país tiene derecho a saber y hay que levantar las inmunidades de aquellos que, en fin, en todos aquellos casos donde hay indicios suficientes como para que se despliegue ya el aparato de la justicia para hacer las investigaciones que correspondan. Ahora, pero no es ciertamente la única tarea que toca al próximo Congreso. Hay una reforma de la justicia inconclusa, sí, ¿verdad? Y hay una reforma política igualmente inconclusa. De hecho, las tardanzas y las limitaciones que se impusieron en el Congreso no permiten que se apliquen plenamente esas reformas a esta elección. Y eso es absolutamente fundamental, porque el gran problema en el que hoy día el Perú está, en fin, atascado, tiene que ver con la calidad de sus instituciones, ¿no? Y fundamentalmente de sus organizaciones políticas. Sabemos muy bien que los partidos políticos, hasta en todos los últimos procesos electorales, no han sido más que comités electorales en los cuales se han negociado muchas veces las posiciones en las listas, y el voto preferencial además ha contribuido a que lleguen al Congreso de la República personajes que se jactan de haber accedido a precisamente por su dinero. Sí, no, y lo dicen además con naturalidad. Ahora, es verdad que efectivamente se van a jugar con las reglas del proceso electoral anterior. Y estamos frente a un escenario, sobre todo, por ejemplo, en torno a quienes tienen y no inscripción,
este mercadeo que finalmente va a privilegiarse, porque hay algunos que no han podido obtener inscripción en este último tiempo, ¿no? Eso es lamentable. Es verdad, claro, el Jurado Nacional de Elecciones ha optado por una salida, ¿no es cierto?, para no hacerse problema, ha acortado un año y ha dicho todo lo que en ese año se aprobó ya no aplica. Sí. Pero claro, no ha tenido en cuenta las consideraciones más de participación ciudadana, que es un derecho fundamental que debería haberse buscado preservar en esto, ¿no? Pero eso no impide que las propias agrupaciones, en el interés de generar confianza con la población, puedan, no digo aplicar, pero tomar algunas de esas cosas y tratar de llevarlas de alguna manera adelante, ¿no? El tema de incorporar más mujeres, por ejemplo, en fin, otros temas también. No, por supuesto, por supuesto. Y, en fin, yo diría que hay una agenda que es fundamental para el próximo Congreso. Ya hemos mencionado concluir la reforma de la justicia, concluir la reforma política, y ahí hay una muy buena base, que es la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presidió el señor Fernando Tuesta, sí. La lucha contra la corrupción, que es una demanda nacional. El país necesita avanzar en el sentido de construir una institucionalidad sólida. Acaba de salir hace 2 o 3 días el último informe de competitividad global del Foro Económico Mundial. Bajamos 2 puntos. Sí. Y bajamos 2 puntos, una vez más lo reitero, no porque nuestro marco macroeconómico no sea sólido. Sí. Esas tareas las hemos hecho bien, sí. La de los grandes equilibrios macroeconómicos. No, al contrario, gracias a eso es que... Fiscal, la política monetaria, todo eso está razonablemente bien. Ajá. Lo que anda siempre muy mal en nuestro país es la calidad de nuestras instituciones. Sí, pues. Si queremos arribar a un estadio de país desarrollado, tenemos entonces que construir instituciones sólidas, representativas, democráticas, transparentes. Sí, ahora sobre eso, para ir terminando ya agradeciéndole muchísimo, quería 2 instituciones que son fundamentales. Ese nuevo Parlamento deberá inevitablemente que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Sí. Y está bien porque van a tener una legitimidad, ¿no? La legitimidad del recién electo, en fin, lo pueden hacer bien. ¿Eso qué le parece? ¿Deben ellos sacar adelante esa elección? ¿Y cómo se debe tramitar el pedido del señor Ortiz de Ceballos Olaichea de que quiere que ya lo incorporen al Tribunal Constitucional, cosa que el presidente del tribunal ha dicho van a ver este jueves, porque dice que él ya fue electo para ese cargo? Bueno, eso no es viable, la pretensión del señor Ortiz de Ceballos, y no es viable porque, como sabemos, de acuerdo con la norma, solamente se puede incorporar al Tribunal Constitucional aquella persona cuya resolución ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano. Y entonces hay un plazo de 10 días a partir de la publicación para su incorporación, pero no ha habido tal publicación. Y esto no ha ocurrido no por un acto arbitrario del Poder Ejecutivo, sino que no ha ocurrido porque la elección ha sido cuestionada. Claro. Ha sido cuestionada porque, como lo hemos visto en las pantallas de televisión, en su momento se proclamó que tenía 87 votos, pero estaba muy claro que el voto de la congresista Foronda era nulo, porque la congresista Foronda estaba protestando en el centro y votaron por ella. No podría haber votado. Claro. ¿no? Y luego se dijo, no, pero hay otro voto, ¿no? El voto de la congresista Vilcatoma, sí. ¿no? Pero la congresista Vilcatoma no estaba en la lista, entonces no estaba habilitada para votar. Son aspectos que en un tema tan delicado tienen, por supuesto, que esclarecerse. En la elección o en la selección de magistrados de las altas cortes, tiene que haber unas condiciones de transparencia que desgraciadamente no las ha habido en este procedimiento. Y de hecho esa fue la circunstancia que finalmente ha llevado a esta crisis política. Claro. La falta de transparencia en la selección de magistrados de un tribunal que, como sabemos bien, está en el vértice de todo el sistema de justicia. Sí. y que puede perfectamente, por ejemplo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, definir qué cosa es lavado de activos y qué cosa no es. Con lo cual, muy importantísimo. O que puede decidir sobre prisiones preventivas, o que puede decidir sobre temas fundamentales para el país. Entonces, dada la magnitud de esta elección, por supuesto que hay que esperar a que un próximo Congreso, con las garantías suficientes para todos, también para el señor Ortiz de Ceballos, pueda
evaluar las circunstancias en que se produjo aquella votación y pueda hacer una selección idónea de magistrados del Tribunal Constitucional con garantías plenas de transparencia y que sobre todo nos lleven a un Tribunal Constitucional que tenga la imparcialidad suficiente propia de su función. Sí, y termino preguntándole por otra institución tan importante como el Tribunal Constitucional, porque va a depender de su accionar, bueno o malo, un nuevo sistema de justicia, y es la Junta Nacional por la Justicia. Este viernes se cierra el plazo, o sea, dentro de 3 días, para inscripción de personas que quieran postular. Han habido algunos cambios en el examen, ya no va a ser, digamos, con las características que tuvo el anterior, va a ser más de casos, en fin. ¿Cree que se han hecho los cambios y ajustes necesarios para que la consecuencia lógica de ese proceso sea una buena elección de la Junta Nacional por la Justicia, o tiene dudas todavía sobre algún aspecto? Bueno, yo creo que el mecanismo, digamos, de examen que se ha planteado es mejor que el precedente, ¿no? Efectivamente, los postulantes van a trabajar en torno de un caso. Y van a exponerlo, digamos, ante unos evaluadores. Sí. Sin embargo, yo habría preferido un modelo en el cual hubiera un nivel mayor de participación ciudadana. ¿A qué me refiero? A que es muy importante en una función como la de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia una trayectoria democrática, Claro. Una trayectoria sin mácula, transparente. Y eso solo es posible verificarlo a partir del conocimiento de las instituciones, ¿no? Es decir, cuando son universidades, colegios profesionales, instituciones las que presentan, puede haber unas garantías mayores. Es verdad que ese modelo representativo ha sido pues severamente cuestionado porque el Consejo Nacional de la Magistratura obedecía de algún modo a ese modelo. Pero yo creo que lo que tendríamos que haber encontrado es una fórmula mixta probablemente, en donde instituciones pudieran presentar candidatos, candidatos que además ya vengan con unas ciertas condiciones establecidas en las bases, ¿no? De tal manera que no sea el presentar a cualquier amigo, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es que las personas puedan ser sometidas al escrutinio público, y no eso solamente a la discrecionalidad, ¿no?, de los integrantes de la comisión especial. Sí, no, pero además ese es un aspecto que se cuestionó de este último proceso también, ¿no? Que si bien es cierto, se había habilitado la posibilidad de invitación, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo que instituciones presenten, pero habría que hacerlo en el marco también de buscar resguardar el derecho de cualquier persona que pueda cumplir el requisito y que pueda participar y someterse a un concurso donde efectivamente exista en el procedimiento etapas para que la sociedad civil pueda observar las candidaturas, para bien o para mal, ¿no es cierto? Y eso no ha habido pues en el último proceso, y me parece que no termina de corregir los ajustes que han hecho al procedimiento que se va a llevar a cabo. Ahora, eso de todas maneras el viernes se cierra, no creo que haya posibilidades de que ahí se pueda cambiar, y se ha dicho que podemos tener probablemente un nuevo Congreso de la República junto con la Junta Nacional por la Justicia más o menos a la par, porque va a tener que intensamente trabajar esa Junta también después, porque si algo tiene es casos por revisar. Así es, es mucho tiempo perdido, la verdad, en este vacío que hemos comentado en otras oportunidades. Todos estos escándalos vinculados a la situación de la justicia saltaron a la luz pública en junio del año pasado. Y yo estimo que antes de abril o mayo del próximo año, difícilmente la Junta Nacional de Justicia va a poder estar en pleno funcionamiento. Podrán jurar antes, pero claro, pero hay todo un aparato administrativo que hay que reconstruir, de modo tal que todavía tendremos que esperar para que haya un pleno ejercicio de los integrantes de la futura Junta Nacional de Justicia. En fin, confiemos en que como ha sido pedido, los mejores, no solo juristas, sino las mejores personas vayan a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sí, pues y entiendan el momento que creo, junto con lo que los ciudadanos estamos esperando después de la elección de un nuevo Congreso, estamos esperando también de esas instituciones, ¿no es cierto?, que tengan una clara vocación
por fortalecer las instituciones, por sanear las instituciones, por luchar contra la corrupción. Es decir, quienes enten tienen que estar convencidos que desde esa ubicación lo que tienen que hacer es proponer un país más decente. O sea, ese Consejo de la Magistratura que tuvimos no puede repetirse. Muchos de los jueces y fiscales que tenemos ahora y que se ponen al fiscal que ellos quieren que los investigue, no pueden seguir, y depende de ellos. Es una institución muy importante, la Junta. Sin duda, ese es el núcleo de la reforma de la justicia. Sí. Es decir, no va a haber nunca una reforma de la justicia sin jueces probos, idóneos, transparentes. Y la selección de esos jueces está a cargo precisamente o estará a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Sí. Entonces, quienes la integren tienen, por supuesto, que ser personas no solo de una trayectoria impecable, sino que tienen que ser personas de un gran coraje cívico, porque hay que enfrentar una situación pues en donde desgraciadamente la corrupción ha penetrado el sistema de justicia. Y no porque, por supuesto que hay muchísimos jueces y fiscales honorabilísimos y que merecen toda nuestra consideración, pero desgraciadamente la corrupción ha penetrado estas instituciones de la misma forma que ha penetrado otras. Sí. Pero hay que actuar sobre ese flagelo de la corrupción para poder reformarlas y para poder garantizar una justicia creíble, una justicia previsible, que además es una condición, reitero, una condición también para el progreso y para el desarrollo del país. En otras oportunidades hemos señalado cuánto le cuesta al país, cuál es el costo de oportunidad, como dicen los economistas, de no tener una justicia idónea, cuánto nos cuesta en términos de inseguridad ciudadana, cuánto nos cuesta en términos de corrupción, cuánto nos cuesta en términos de retracción de las inversiones por falta de confianza en la justicia. No, es central. Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, a conversar con nosotros. Siempre muy interesante. Voy a ir a una pausa, voy a regresar y cuando